Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Hemos visto dos problemas en elección de proyectos mutuamente excluyentes. Vamos a ver el tercer problema, que tiene que ver con la vida útil del proyecto. Veamos, supongamos que se enfrenta a la elección de dos proyectos de inversión mutuamente excluyentes, el proyecto Y y el proyecto I, que tienen los siguientes patrones de flujo de efectivo. Tenemos el proyecto X, tiene el flujo de salida de 1000 en el año 0 y tiene flujo de entrada en el año 1, 0, en el año 2, 0 y en el año 3 tiene un flujo de entrada de 3375. De otra parte, tenemos el proyecto Y, que tiene un flujo inicial de salida de 1000 en el año 0, luego un flujo de ingreso en el año 1 de 2000, el año 2, 0 y el año 3, 0. Si sacamos la TIR y el valor presente neto y el índice de rentabilidad, tenemos lo siguiente. Proyecto X tiene una TIR de 50%. Valor presente neto, 1539. Un índice de rentabilidad de 2.54. El proyecto Y tiene una TIR de 100%, un índice de rentabilidad de 1.82 y un valor presente de 818. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Por qué? Porque los flujos de efectivo se están dando en diferentes periodos de tiempo. Para el proyecto X se da en el tercer año y para el proyecto Y se da al primer año. Entonces, debemos de hacer lo siguiente. Tengo los flujos iniciales de ambos proyectos en el año 0. Y luego tengo el flujo del proyecto Y en el año 1 por 2000. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que llevar mi flujo de efectivo del año 1 hasta el año 3. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, llevo el flujo de efectivo del año 1 al año 3 para equiparar con mi proyecto IX, que tiene 3 años de vida útil. Entonces, simplemente aplico interés compuesto, ¿no? Capital por 1 más interés elevado a la n. Y me da 2420. Entonces, para el proyecto X, mi valor presente neto va a ser 1536. Y para el proyecto Y, mi valor presente neto sería 818. Como podemos observar, en las tres dificultades o problemas que tenemos en la elección de problemas mutuamente excluyentes, de proyectos mutuamente excluyentes, disculpen, siempre tenemos que guiarnos más que nada por el valor presente neto, más que por la tasa interna de retorno, por el índice de rentabilidad. Tenemos que enfocarnos más en el valor presente neto de los proyectos, que refleja la contribución monetaria que da el proyecto a la riqueza, ¿no?, de los accionistas. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, veamos el siguiente tema, que es racionamiento de capital. Ocurre en cualquier momento en que hay un tope o una restricción en el presupuesto o en la cantidad de fondos que se puede invertir durante un periodo dado, como un año. Tales restricciones prevalecen en muchas empresas, en particular en aquellas que tienen por política el financiar internamente todos sus proyectos, ¿no?, con capital propio. Por ejemplo, suponga que una empresa tiene las siguientes oportunidades de inversión. Si el límite
del presupuesto para los flujos de salida inicial durante el periodo actual es $65.000 y las propuestas son independientes entre sí, no son mutuamente excluyentes, sino que son independientes entre sí. Obviamente, el que sean mutuamente excluyentes dependerá del fondo de inversión que tenemos, en este caso 65.000. Dice, seleccionar la combinación con mayor valor presente neto. ¿De acuerdo? Tenemos aquí proyecto A hasta la H y tenemos los siguientes flujos de salida inicial. Tenemos el TIR calculado para cada uno de los proyectos y tenemos el valor presente neto. Y por último, el índice de rentabilidad. Nos está pidiendo que calculemos, ¿sí? Seleccionar la combinación con mayor valor presente neto. Es decir, qué proyectos hasta un límite de 65.000 me van a dar un mayor valor presente neto. A ver, por favor, intentemos desarrollar esto. Vemos nuestra inversión inicial, máximo 65.000. Y nos vamos a guiar por el valor presente neto para poder determinar qué combinación de proyectos me da mayor valor presente neto. Obviamente debería entrar la C, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 42.000 de valor presente neto. Luego podría tomar la E, 15.000, la F, 15.000, 10.000 y la G, 10.000. Todos estos suman 35.000. Entonces, 35.000 más 30.000 del proyecto C me daría 65.000. Y en valor presente neto tendría 42, 45, 55, 65, 75, 76. Más o menos, vamos a ver. Bien. Por ejemplo, aquí nos dan diversas combinaciones, ¿no? Los proyectos F, C y D. 54.000, ¿no? Nos dan de valor presente neto con una inversión de 65.000. Otra. Proyectos C y B. Inversión 65.000 y nos da 57.000 de valor presente neto. Y por último tenemos la otra combinación que es la CGFE, que nos da un valor presente neto de 76.000 con una inversión de 65.000. Entonces, escogeríamos esta combinación de proyectos por tener un mayor valor presente neto en función a una inversión inicial de $65.000. Bien, vamos a desarrollar algunos ejercicios para poder explicar lo que es BAN, TIR, índice de rentabilidad, etc.
Bien, tenemos el ejercicio número 2, ¿de acuerdo? Dice, Thomas Pharmaceutical Company puede comprar equipo de prueba de ADN por $80,000. Se espera que este equipo reduzca los costos de mano de obra del personal clínico en 20,000 anuales. El equipo tiene una vida útil de 5 años. Se empleará el método de depreciación de suma de dígitos y no se espera un valor de rescate al final. La tasa de impuesto a la renta 30%, la tasa de rendimiento requerida o WACC 15%. Si la ganancia después de impuestos es negativa en cualquier año dado, la empresa compensará la pérdida con otros ingresos de ese año. La base de esta información. En base a esta información determinamos el valor presente neto y si es aceptable o no. ¿De acuerdo? Tenemos, bueno, en principio tenemos que ver nuestro activo, ¿de acuerdo? Activo fijo, 30,000. Luego, tenemos una vida útil de 5 años. Y la base de depreciación, suma de dígitos, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Sumatoria, 15. Entonces, la depreciación del primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo y quinto periodo. Tenemos la tasa. Simplemente dividimos. Para cada uno de nuestros periodos dividimos, ¿no? Entre la sumatoria. Bien, entonces la depreciación anual va a ser la tasa por nuestro activo. Tasa por activo. Tasa por activo y así hasta el año 1. Bien, ya tenemos la depreciación. Ahora vamos a estructurar nuestros presupuestos de capital. Tenemos los flujos de salida inicial. Tenemos la compra del activo fijo. Año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En el año 0 se va a hacer la compra del activo fijo. Luego, tenemos los flujos operativos, ¿de acuerdo? Flujos. Los flujos operativos dice que son de 20,000. Tenemos estos flujos operativos y tenemos que restarle, en este caso, la depreciación. Vamos a redondear, ¿de acuerdo? Observemos que la depreciación en cuanto al método de suma de dígitos va decayendo, va disminuyendo año a año. Tenemos flujos antes de impuesto a la renta, la resta correspondiente.
el primer año tenemos un flujo negativo, ¿no? Al igual que en el segundo año. Tercer año ya tenemos un flujo positivo, al igual que el cuarto y quinto año. Luego aplicamos el impuesto a la renta, ¿no? Una observación, aquí dice que, vamos a ver, si la ganancia después de impuestos es negativa, en cualquier año dado, la empresa compensará la pérdida con otros ingresos ese año. Bien, en este caso, esta pérdida, ¿de acuerdo? Va a ser compensada, dice, por la empresa. Es decir, va a absorber esta pérdida, por lo tanto, va a absorber el impuesto a la renta negativo, entre paréntesis, ¿no? Es decir, no lo vamos a considerar para esos dos periodos. ¿Por qué? Porque la empresa está absorbiendo esa pérdida. Entonces, el impuesto a la renta es, en este caso, 0. Para el año cuarto, ya podemos aplicar el impuesto a la renta. Bien, una vez que hemos calculado el impuesto a la renta, bueno, vamos a tener los flujos después de impuestos. Bien. Una vez que tenemos nuestros flujos de impuestos, tenemos que sumarle nuevamente la depreciación. Vamos a la depreciación. Sumamos la depre y ya tenemos nuestro flujo de caja libre, ¿no? Puesto que nos indica que nuestro proyecto, o perdón, los activos fijos que hemos adquirido no tienen valor de recupero ni de rescate. Entonces, nuestro flujo final del quinto año no va a tener mayor variación, no va a haber un ingreso adicional. Tenemos flujo de caja libre, va a ser igual, ¿no? Para el periodo 0, 80.000. Para los subsiguientes, la sumatoria de nuestro flujo después de impuesto más la depreciación. Ya tenemos nuestro flujo de caja libre, es decir, el flujo el cual ya contempla ingresos menos costos, menos gastos, menos impuestos. Sobre este flujo de caja libre tenemos que hacer la evaluación con las técnicas de evaluación de proyectos. Tenemos que ver, en este caso vamos a usar el valor presente neto con un WACC o una tasa de 15%, que es el rendimiento requerido. Profesor, una Sí, pregunta. ¿Podría repetir cómo es? ¿Podría explicar otra vez lo de la ganancia después de impuestos? Dice que si es que es negativa, esto la empresa lo va a compensar. sí, acá dice, ¿no? En el enunciado dice que la empresa compensará la pérdida con otros ingresos en el año correspondiente. Entonces, Entonces, quiere decir que esta ganancia para fines, perdón, esta pérdida para fines tributarios está siendo compensada o absorbida por la empresa, ¿de acuerdo?
con otros ingresos que ésta tiene. Es decir, cuando elaboran el consolidado de resultados, esta pérdida desaparece, ¿de acuerdo? Se diluye, es absorbida por otros ingresos. Ok, igual se pone ahí, a pesar de que esté siendo compensada. Sí, porque solo estamos compensando para fines de impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Okay. Sí, gracias. Y el valor presente neto, ¿a qué es igual? Es igual al descuento de los flujos de efectivo, es decir, en este caso, 20.000 entre 1 más la tasa 0.15 elevado a ¿cuánto en este caso? A la 1. Vamos a insertar elevado a la 1. Luego, para el segundo año va a ser igual, ¿no? 20.000 entre 1 más la tasa, elevado en este caso al cuadrado. Para el tercer año, 18.000 dividido entre 1 más la tasa elevado al cubo. Cuarto año, 17.200 dividido entre 1 más la tasa elevado a la cuarta. Y por último, 600 entre 1 más nuestra tasa de descuento o WACC elevado a la quinta. ¿Por qué elevado a la 1, al cuadrado, al cubo, etcétera? Porque por el periodo en el cual sucede dicho flujo, ¿no? Cada uno los vamos a descontar en función al periodo en el cual está sucediendo este flujo y llevarlo al periodo actual. Todo esto descuentos, ¿no? Porque estamos sumando cada uno de estos flujos, le vamos a restar los 80.000. Es el flujo de salida inicial. Entonces, ¿cuánto me va a dar el WACC? El valor presente neto. Ustedes en el examen me tienen que, bueno, un poco especificar de esa forma, ¿sí? Pero como tenemos acceso a computadora, vamos a ver, ¿no? La fórmula BNA, tasa, valores. Menos inversión inicial. Entonces, mi valor presente neto de estos flujos de efectivo, desde el año 1 hasta el año quinto, ¿sí? Descontados a la tasa del 15%, me da negativo, ¿no? Menos 17.534.40. Por lo tanto, no acepto yo. No acepto este proyecto, porque me da un valor presente neto negativo en 5 años. ¿Está claro lo que se ha explicado? ¿Alguna duda? Bien, pasamos a la tercera. Tenemos
Dice, en el problema 2, suponga que se espera un 6% de inflación en ahorros de costo de mano de obra durante los 4 años. Son 5 años, no son 4. Durante los 5 años. Si la tasa de rendimiento requerida es 15%, ¿cuál es el valor presente neto del proyecto? ¿Es aceptable? Y si se tuviese la necesidad de reducir el capital de trabajo en 6.000 y esta reducción fuese durante cada año de vida del proyecto, ¿cuál sería el efecto sobre el valor presente neto? Vamos a hacer la A, ¿de acuerdo? Si la tasa de rendimiento requerida es 15.000, ¿cuál es el valor presente neto del proyecto? Suponiendo que hay una inflación del 6% en cuanto a los ahorros. Eso quiere decir que tengo aquí una inflación del 6%. Por lo tanto, si el año 1 yo he ahorrado 20.000, el año 2 voy a ahorrar 20.000 por 1 más la tasa. Ya voy a ahorrar un poco más, voy a ahorrar 21.200. Para el tercer año, igualmente, ¿no? 21.200 por 1 más la tasa. 22.472. Año 3 por 1 más la tasa. Y el año quinto ya tenemos igualmente, ¿no? El año cuarto por 1 más la tasa. Y observemos que tiene un crecimiento, ¿no? Nuestro ahorro. Y de igual forma, tenemos que nuestro valor presente neto sigue siendo negativo. Un poco menos negativo, pero al fin y al cabo sigue siendo negativo. ¿Qué pasaría si yo cambio la tasa de rendimiento esperada a un 10%, veamos? Ya con un 10%, miren que mi valor presente neto ya es más cercano a cero. Un 8%. Ya con un 8% de rendimiento, tenemos un valor presente neto negativo. Sí, bueno, tendría que ser más o menos un 8% para que mi valor presente neto de este proyecto sea positivo. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Ingeniero, una consulta. Lo que usted estuvo iterando 20K entre 1 más 0.15 elevado al iteraciones a 2 a 3, es lo mismo que la fórmula que utiliza en Excel, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Okay. Sí, debería darte el mismo resultado, ¿eh? No, es que en la calculadora sale con bastantes decimales. Sale por lo menos con algo de 9 decimales. Ya veo. Bien, la segunda, bueno, en este caso dice si tuviese la necesidad de reducir el capital de trabajo. Es decir, si es que nos remitimos a nuestras estructuras de presupuesto de capital, vamos a ver que hay un apartado que dice reducción o incremento de capital de trabajo. Tendremos que aplicar eso y calcular nuevamente con nuestros flujos de caja libre, ¿no?
Bien, vamos a desarrollar otro ejercicio más, ¿sí? Dice Brain Company, disculpe, está considerando una nueva línea de productos. Se anticipa que la nueva línea requerirá una inversión de 750.000. Tiene mucha vida útil, 8 años de vida útil. Dice 750.000 en el año 0 y 1,5 millones que tiene una vida útil de 10 años en el año 1. Se espera que los flujos de entrada después de impuestos en el año 1 sea 250.000, año 2 300.000, año 3 350, año 4 410, y para cada año posterior hasta el octavo, dice, va a ser 410. Aunque la línea de brutos pueda ser viable después de 10 años, la compañía prefiere ser conservadora y terminar los cálculos a 8 años, ¿no? Dice, si la tasa de rendimiento requerida es de 16%, ¿cuál es el valor presente neto del proyecto? ¿Cuál es la TIR? ¿Cuál sería el resultado si la tasa de rendimiento requerida fuera del 10%? ¿Y cuál es el periodo de recuperación de nuestro proyecto? Bien, para este caso, bueno, tenemos 8 años, bastante tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, no nos dicen nada de la depreciación. ¿Por qué no nos dicen nada de la depreciación? Posiblemente porque nos están dando flujos de entrada después de impuestos. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos, ¿no?, los flujos operativos. Los flujos operativos que son producto de ingresos menos costos menos gastos, excepto depreciación. Luego, a esta le vamos a restar la depreciación. Nos va a dar flujos antes de impuesto a la renta. Y por último le vamos a restar el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué nos está dando esto? Nos está dando el flujo después de impuesto a la renta. Eso nos está dando, ¿no? Los flujos de entrada después de impuestos. Entonces nos está dando los flujos después de impuestos. Para el año 1, 2, 3, 4, etc. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí claro, señores? Sí, ingeniero. Estos ejercicios son para leerlos bien, ¿de acuerdo? Das una buena lectura y vas estructurando. Entonces, como nos están dando los flujos después de impuestos, sin embargo, yo tengo que agregarle la depreciación para poder hallar mi flujo de caja libre. Entonces, de todas maneras, tengo que hallar la depreciación. Como no me dice el método a usar, voy a usar el método de línea recta nada más, ¿sí? Entonces, yo tengo dos activos, ¿sí? Activo fijo 1, que me vale 750.000. Tiene una vida útil de 8 años. Por lo tanto, mi tasa de depreciación va a ser de 1 entre 8, 12.5% anual. Por lo tanto, mi depreciación anual va a ser simplemente 750.000 por mi tasa de depreciación de línea recta. En este caso, cada año voy a depreciar durante 8 años 93.750. Mi proyecto va a durar 8 años, por lo visto. ¿De acuerdo? Porque nos da flujos de efectivo hasta el año 8. Mi activo fijo 2.
¿Cuánto es? 1.500.000. Tiene una vida útil de 10 años. La tasa de depreciación va a ser 1 entre 10. Es decir, 10% cada año. Por lo tanto, mi depreciación anual va a ser igual a 150.000, ¿no? 1,5 millones por el 10% anual, 150.000. Ya tengo mi depreciación. Entonces, ahora sí puedo estructurar mis flujos operativos, ¿de acuerdo? Tenemos, vamos a ir a la par de renglón exacto, ¿sí? Flujo después de impuesto a la renta. Entonces, yo tengo el año 0, el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el año 8. En el año 0 tengo mi flujo de salida inicial, ¿de acuerdo? Activo fijo 1 y activo fijo 2. Luego tengo mis flujos después de impuesto. El flujo de salida inicial voy a tener 750.000 en el año 0. Ese es para el activo fijo 1. Luego, dice, en el año 1 se hace otra inversión de 1.500.000. ¿De acuerdo? Esas son mis inversiones. En el año 1, en el año 0, perdón, el activo fijo 1, y en el año 1, el activo fijo número 2. Luego, tenemos nuestros flujos después de impuestos. Mi flujo después de impuesto. En el año 1 tengo 250.000. Año 2, 300.000. Año 3, 350. Año 4, 410. El año 4 hasta el año 8 va a ser 410. Tenemos esto. Luego, como tenemos nuestros flujos después de impuestos, tenemos que sumarle, ¿de acuerdo? Tenemos que sumar la depreciación más la depreciación. Miren, mi activo fijo 1 lo voy a empezar a depreciar, digamos, el año 1, ¿de acuerdo? Sin embargo, el activo fijo 2, al ser adquirido en el año 1, vamos a asumirlo, o vamos a asumir que todo el proceso de instalación, etcétera, se llevó a cabo en el año 1. Y recién lo vamos a empezar a usar para el año 2. ¿De acuerdo? El activo fijo 1 lo hemos preparado durante el año 0 y a partir del año 1 lo estamos usando. El activo fijo 2 ha sido preparado durante el año 1 y recién lo vamos a emplear a partir del año 2 en adelante. Entonces, la depreciación para el año 1 va a ser simplemente la depreciación anual del activo fijo 1. Y a partir del año 2 voy a depreciar o voy a tener en consideración la depreciación del activo fijo 1 más la depreciación del activo fijo 2. Y obviamente desde el año 2 hasta el año 8 va a ser el mismo importe, puesto que tenemos una depreciación lineal.
no nos dice nada respecto al valor de rescate. No nos dice nada respecto al valor de rescate, ¿de acuerdo? Así es que no asumimos que no tiene valor de rescate. Vamos a tener nuestro flujo de caja libre, ¿no? Para el año 1, para el año 0, perdón, vamos a tener 750.000. En este caso, al ser un flujo de salida, lo vamos a representar como un flujo negativo, ¿de acuerdo? Luego, para el año 2, también vamos a tener un flujo negativo. ¿Por qué? Porque ha salido una inversión de 1,5 millones. A partir del año 3 ya vamos a obtener flujos positivos. Todo esto hasta el año 4. Perdón, hasta el año 8. Eso es lo que tenemos como flujo de caja libre. Ahora nos dice, si la tasa de rendimiento requerida, esta tasa o el WACC es de 16%, ¿cuánto es el valor presente neto? Bueno, yo lo voy a hacer ya directamente con la fórmula, ¿de acuerdo? Valor actual neto, valor presente neto va a ser igual, ¿no? Tasa y nuestros flujos de caja. Bien, entonces mi valor actual neto va a ser de 409.090.34. La tasa interna de retorno. No estoy seguro si se puede calcular en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, sí se pudo. Nuestra TIR va a ser del 22.48%, lo cual excede a nuestra tasa de rendimiento, nuestro WACC. ¿Cuál es la regla de la TIR? Que si la TIR es mayor a la tasa de rendimiento, entonces se acepta el proyecto. ¿De acuerdo? Se acepta el proyecto. ¿Qué sucedería si es que nuestra tasa de rendimiento fuera superior a la TIR? Posiblemente nuestro valor actual neto sea negativo. ¿Ven? Si pongo 23%, mi valor actual neto o valor presente neto negativo. Por lo tanto, igual se cumple la regla. Si es que la TIR es menor que la tasa de rendimiento, se rechaza el proyecto. En este caso, sí se acepta. Luego nos dice, ¿cuál sería el resultado si la tasa de rendimiento requerida fuera de 10%? Bueno, cambiamos 10% y tenemos una van mucho más grande, ¿no? 956.000 aproximadamente. ¿Y cuál es el periodo de recuperación de nuestro proyecto?
Bueno, vamos a ver el PRI. El periodo de recuperación de nuestro proyecto. Inversión inicial. En este caso, como tenemos la inversión inicial, se va a tomar solamente para el presente como la del año 0, ¿de acuerdo? Entonces, la inversión inicial va a ser 750.000 más el periodo de recuperación de nuestra inversión inicial. Vamos a ver. Sumamos cuando lo recuperamos. Lo recuperamos al 5º año, ¿de acuerdo? Porque, perdón, aquí en la fórmula estoy mal. ¿Cuándo vamos a recuperar esta inversión inicial? Al 5º año. Sumamos 1.288.000. Si sumo hasta el 4º año, solo sumo 635.000. Y mi inversión inicial es 750.000. Por lo tanto, no es 4 años, sino 5 años. La fórmula. Año inmediato anterior al cual se recupera la inversión. 4 más. ¿Más qué? Inversión inicial menos un lado de los flujos de caja, perdón, hasta el año inmediato anterior al que se recupera la inversión. ¿Cuánto es el acumulado hasta el año 4º? 635.000 menos 635.000 entre el flujo del año en el cual se recupera la inversión. 653.750. Veamos cuánto nos da. 750.000 menos 635.000 entre 653.750 más 4. 4.18. 4.18. Entonces, el periodo de recuperación de esta inversión va a ser en 4.18 años. Si tú como inversor y tomases el PRI como método de evaluación de proyecto, entonces si pusiste que quieres recuperar en 4 años, tu proyecto no va porque lo vas a recuperar en más de 4 años. Si pusiste que quieres recuperar tu inversión en 5 años, entonces el proyecto sí iría porque lo está recuperando antes de 5 años, en 4.18. Y bueno, con esto acabamos nuestro ejercicio. Bien, pasando a nuestro trabajo final. Para la segunda parte, que es el cálculo del WACC, o la tasa de rendimiento que satisfaga a todos los proveedores de capital de la empresa. En caso nuestra empresa no cotice en bolsa, tomar los datos históricos, siempre y cuando la empresa no cotice en bolsa. Tomar datos históricos, ¿no? Todo lo que es el patrimonio, todas las partidas del patrimonio y la deuda. Deuda que tenga tasa de interés principalmente, ¿sí? Deuda de proveedores no tiene costo de capital, por lo tanto no lo debemos de colocar. Tenemos que poner la deuda financiera más que nada y si de ser posible la deuda de socios, siempre y cuando podamos... Sí, la deuda de socio también deberíamos de ponerla, ¿sí? Deuda de préstamos de socios a la empresa, ya que al calcular con el CAPM estamos calculando la tasa de rendimiento de los socios, ¿no? Y en cierta forma es una deuda también. Una parte es un aporte de socios y otra cosa es la deuda de los socios, ¿no? Hay socios que prestan a la empresa, no como aporte, sino como propiamente dicho préstamo, por el cual esperan una tasa de rendimiento, ¿sí? Que es el interés, y la devolución obviamente de su préstamo en el tiempo pactado.
Por lo tanto, el CAPM lo puedes aplicar para este caso, para uno, para el rendimiento del accionista y dos, para el rendimiento del accionista como préstamo ya. Y bueno, para las empresas que cotizan en bolsa, obviamente, ver, ¿no?, el valor de la acción en el mercado y si tiene bonos, constituiría la parte de, o alguna deuda financiera por ahí que sea valor de mercado, lo consideraríamos como la parte del pasivo o deuda. Bien, ¿alguna consulta adicional? Ingeniero, disculpe, ¿podría aumentar el plazo de entrega para el trabajo, por favor? Bueno, yo ya a la delegada le he comunicado los plazos de entrega, ¿no? Y bueno, en función al tiempo que se está dando adicional, obviamente hay una penalidad por la nota, ¿no? Ya la delegada, por favor, les comunicará los plazos que se han dado, ¿no? Ingeniero, ¿nos puede dar hasta el domingo, hasta el lunes, por favor, pero sin que nos pueda descontar puntos? Bueno, no va a ser posible eso. Bueno, sí, el trabajo se ha dado hace 2 semanas y son 5 integrantes. Si algunos integrantes no trabajan, simplemente los sacan del grupo. Igual, yo voy a escoger a quien sea para que exponga. Entonces, alguien que no ha hecho el trabajo y no sabe, nos va a perjudicar en la exposición, ¿eh? Porque yo voy a tomar la nota de exposición para todos de la persona que ha expuesto. Si expone, digamos, no muy bien, obviamente va a repercutir en su calificación. Entonces, que, bueno, piensen eso, por favor. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas Una noches. consulta. Disculpe, yo entiendo que ya son varios días que usted ha dejado el trabajo, pero creo que es menos de 2 semanas. En nuestro caso, bueno, en mi grupo, nosotros le enviamos el nombre de la empresa, pero antes de ayer estuvimos avanzando y nos dimos con la sorpresa de que nuestra empresa ha terminado sus operaciones en el 2018 por decisión, me imagino que de ellos mismos, ¿no? Entonces no encontramos información respecto al 2019. Entonces lo que estamos haciendo es cambiarle de empresa y eso le comunicamos a la delegada. Y bueno, en caso de nuestro grupo tenemos ese inconveniente y yo quería rogarle por favor nos diera aunque sea hasta el domingo. Inicialmente se les indicó que por favor escojan empresas y sacasen información del año 2019, 2018 y 2017. Eso se repitió como 2, 3 veces. Entonces no entiendo cuáles motivos por los cuales ustedes no han hecho caso a esa indicación. Y recién, bueno, a unos días de presentación del trabajo, bueno, manifiestan lo que han hecho, ¿no? Sí, O lo sea, que sucede es que también, no entiendo muy bien por qué han hecho eso. sí, también por apurados, por buscar una empresa, sin investigar bien. Bueno, nosotros nos dejamos llevar por el año 2017 que encontramos y bueno, supusimos que la empresa aún estaba operando, pero nos Pero dimos con la ustedes sorpresa de que cuando ya no. bajan información de la SMB, colocas, ¿no? El año 2019, 2017, 2018. Eso no entiendo cuál ha sido la motivación, en verdad, que los ha llevado a tomar la decisión de no acceder a la información que se les indicó. Por favor, Bueno, ingeniero, como les digo, puede darme los plazos ya están dados y bueno, las penalidades también. Es una consulta, los valores de los ratios y de los estados financieros en sí, normal lo tomamos así
real a lo que da, pues, ¿no? Porque reemplazando con las fórmulas en sí, por ejemplo, en los estados financieros de análisis vertical, horizontal, bueno, obviamente en algunos años, algunos indicadores no están considerados y algunos sí, entonces los porcentajes a veces se disparan, ¿no? Ya sea en negativo o en positivo, pero en 200, 300%, eso es, bueno, normal, ¿no? Es parte de la evaluación, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, Ah, si están aplicando adecuadamente los ratios, es parte de evaluación y bueno, sí, colóquenlo nada más. ya, profesor, gracias. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos el día lunes. Ingeniero, disculpe,